su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Qué privilegio tenerles aquí con nosotros. Un gusto saludarles. Aquí está conmigo Lisbeth Rentería, una de las jóvenes de nuestra iglesia, quien me va a ayudar a desarrollar la lección de hoy. Buenos días y bienvenida. Buenos días, mucho gusto hermanos. Es un privilegio poder estar aquí con desarrollar esta lección con ustedes. Ahora les invito, si pueden ir a arrodillar con nosotros. Nosotros vamos a ir de rodillas y ustedes hagan como usted pueda. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. En esta mañana, Señor, estamos tan agradecidos con usted, Padre, porque usted nos ha dado un día más, Señor, nos ha protegido de cualquier peligro, Señor. Le pedimos que al desarrollar esta lección, Señor, usted sea el que nos guíe, Señor, que usted sea el que guíe nuestros labios para decir lo que tengamos que decir, Señor. Protéjanos, Señor, durante el resto del día, Señor, y cuida a las personas que miran esta lección, Señor. Le pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros hemos estado mirando en estos días, hermanos, cuán importante es que los temas de conversación de un predicador o de nosotros, los cristianos, sean los temas que tengan que ver con un reavivamiento, con la verdad presente, con el abandono del pecado. Estos eran los temas de conversación de Enoc según la lección de hoy. Pero cuando nosotros escogemos ese tipo de temas para conversar, para tratar, nosotros debemos de saber algo. Y es que estos temas deben ser motivados a expresarlos por el amor a la gente. Antes que la advertencia, pregunta la lección de hoy, antes que la advertencia pueda tener éxito, debemos tener un corazón convertido y ser un buen ejemplo. Y como la lección de hoy se llama la motivación, y acabo de decir que lo que nos debe motivar para predicar como predicamos o el mensaje que predicamos, lo que nos debe motivar es el amor. Veamos qué clase de cuidado dice la lección de hoy que debemos tener por los demás. Comencemos con varios de los textos que están aquí. Comencemos con el primero de 2 Corintios 7, 8 al 12. El primero dice, porque aunque os constriñe con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamente, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristo, ahora me gozo, no porque hayáis sido constriados, sino porque fuisteis constriados para arrepentimiento, porque habéis sido constriados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristidos por Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado impíos en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que os hicieis manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Así de que yo lo que entendí es que empezando lo que leímos cuando está hablando de construirnos, dice, yo entiendo de que allí nos está diciendo que nosotros debemos de sentir lo que la otra persona está pasando, como en una cierta manera ponernos en la posición de ellos para poderles ayudar. Sí, efectivamente, el apóstol Pablo aquí nosotros vemos que él estaba muy preocupado por la vida espiritual de los hermanos de la iglesia de Corinto. Y él estaba preocupado por el hecho de que, pues en una carta que les había mandado anteriormente,
pues los había contristado, es decir, pues los había entristecido por la manera en cómo les había hablado. Pero él había hecho eso por el grande amor que les tenía. Y él está hablando justamente de ese tema, de que ellos pudieran haberse entristecido con la carta que les mandó anteriormente. Y él dice, no me pesa, dice, no me pesa aunque lo lamenté, dice, porque veo que aquella carta, dice, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. O sea, él se ve que también amaba mucho a los hermanos. Y en ese amor que les tenía, le preocupaba cuando a veces tenía que reprenderlos, cuando a veces tenía que, pues, mandarles a decir en algunas cartas algunas cosas que ellos no estaban haciendo bien. Lamentaba que algunas veces tuviera que hablarles tal vez de una manera que él no era su gusto hablarles, pero que lo ameritaba. ¿Por qué lo ameritaba? Por el amor que tenía por ellos. Y dice que le daba gozo porque miraba que al final pues hacía su efecto el que él les hablara así, porque algunos pues buscaban el arrepentimiento. Así que yo escribí esto, dice, para que se hiciera manifiesta mi solicitud que tenemos para con ustedes delante de Dios. Nosotros vemos el grande cuidado que Pablo tenía para con la iglesia y cuánto le dolía algunas veces cuando los tenía que contristar. Y aquí nosotros vemos el grande amor que Pablo tenía por el pueblo y la motivación principal por la cual les hablaba como les hablaba y los tenía que contristar, la motivación principal era porque los amaba. Es admirable ver cómo él escribe aquí en todo esto de que los contristó. Pero 1 Timoteo 4:10, ¿qué nos dice al respecto? Siempre en relación con esto. 1 Timoteo 4:10 nos dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Aquí una vez más podemos ver al apóstol diciendo todo lo que él pues hacía y por qué lo hacía. Sí, Dice, vemos trabajamos, dice. Sí, él trabajaba y pues a veces sufría, a veces trabajando por los demás, tratando de ayudar a nuestros prójimos, sufrimos a veces con ellos. Así es, aquí vemos que el oprobio que sufría pues eran las burlas, eran las burlas, pero él dice, pues lo hacía porque pues tenía ese amor por la gente, él lo motivaba el amor hacia su prójimo, el predicar, el mantenerse haciendo la obra, aun cuando eso implicara sufrir oprobios. Pero 1 Juan 3:10 y 11, ¿qué nos dice? Primera de Juan 3:10 y 11 sigue diciendo, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a los otros. Así que aquí vemos de que debemos de amar a nuestro hermano y dice de que eso es lo que nos manifiesta a ser hijos de Dios. Interesante, así que nosotros miramos que dice que el que no ama, entonces dice que pues no es de Dios, porque el mensaje que hemos oído desde el principio es que nos amemos los unos a los otros. Entonces, todo lo que por ejemplo aquí en Radio Advenimiento y Advenimiento TV hacemos, como es de proclamar la verdad presente, como es de estar constantemente llamando a la gente a ser obediente a Dios, a la santa ley de Dios, todo lo que aquí enseñamos en relación con el cuidado del cuerpo, todos los mensajes que aquí predicamos, hermanos, lo que nos mueve a hacerlo es el amor hacia todos ustedes que necesitan oír cuál es el mensaje de Dios para este tiempo y ponerlo por obra. Y posiblemente nosotros nos expongamos a crítica, nos expongamos hasta demandas legales, nos expongamos a persecución, pero saben que por el amor que tenemos a ustedes que necesitan afianzarse en estas verdades, nosotros seguimos adelante
seguimos adelante, hermanos, proclamando esto, esperando en Dios que ustedes procedan al Amén. arrepentimiento. Bueno, ¿cómo se define la compasión y cómo puedes tenerla en tu vida? Porque estamos hablando de amor y esa compasión por la gente, pero ¿cómo la define la Biblia la compasión y cómo podemos tenerla en la vida? 1 Corintios 13, 1 al 8. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o quimbia que retine. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladare los montes, y no tengo amor, nada soy. Y se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán lenguas y la ciencia acabará. Tremendo, ¿qué te parece? Así que vemos aquí que el amor es algo muy grande, es uno de Sí. los más grandes dones que el Señor nos ha dejado. Y yo creo que en la historia que Él vino, su historia aquí en la tierra, Él nos enseñó una gran parte de eso, porque Él sufrió tanto diciendo la verdad, esparciendo la verdad, y aún en su propia iglesia, con su propio pueblo, sufrió mucho, pero siempre enseñaba amor con todas las personas. Esto, hermanos, es todo el motivo que nos debe a nosotros hacer entrar a una reforma y reavivamiento en la vida. Este es el motivo único para corregir nuestra vida y la vida de otros, el amor. Y no debemos hacerlo por otra razón más que solamente por amor. Bueno, después de haber visto ese texto, miremos Mateo 7:7. ¿Qué dice acá? Pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que vemos aquí de que le debemos de pedir al Señor que Él nos ayude, como aquí dice, ¿cómo se define la compasión y cómo puedes tenerla en tu vida? Pues es muy simple, debemos de pedírsela Sí. al Señor y Él nos lo va a dar. Aquí claramente dice que pidamos y busquemos y hallaremos, llamaremos y se abrirá. Es tan simple. Exactamente. Bueno, hermanos, hemos visto entonces que la motivación para hacer lo que hacemos o lo que vayamos a hacer solamente debe ser el amor hacia los demás. Sin embargo, el espíritu de profecía va a ampliar más esto. Vamos a ir leyendo, ¿qué te parece, Lisbeth? Por segmentos, por partes, Ujú. y donde pues sea necesario comentar, ahí comentamos. Okay. A ver qué dice. Dice, si ocupamos nuestros pensamientos en el amor y la misericordia de nuestro Redentor, reflejemos lo mismo en nuestra vida y carácter, porque contemplando somos transformados. Ujú. Ahí es muy interesante porque nos dice que nosotros debemos de poner nuestros pensamientos, nuestro amor y nuestra misericordia en nuestro Redentor. Y eso nos va a ayudar a nosotros mismos en nuestro carácter. Exacto. Solamente dice exaltando a Jesús y abatiendo el yo, podemos celebrar correctamente el nacimiento del Hijo de Dios. Interesante esto, solamente exaltando a Jesús y abatiendo el yo, podemos celebrar correctamente el nacimiento del Hijo de Dios. Así que nosotros podemos ver acá de que si nos gozamos de que Cristo nació, Ujú. si nos deleitamos en ese acontecimiento, pues exaltémoslo y sometamos el yo a su voluntad, pues esa es la forma más correcta de estar contentos por su vida que vino a este mundo a nacer. Sigue leyendo el don profético. Bueno, eso lo leímos en la Signs of the Times del 8 de diciembre de 1887, pero ¿qué sigue diciendo lo demás? Sigue diciendo, ¿buscáis glorificar a Dios y honrarlo en vuestra vida? Debéis procurar y orar por un espíritu de agradecimiento por todas las bendiciones que gozáis y buscar ferviente que el Espíritu Santo more en vosotros. Así que yo creo que nosotros tenemos muchas bendiciones y muchas cosas que agradecerle a Dios, empezando por la vida, porque estamos aquí y como aquí dice, siempre debemos de agradecerle al Señor y buscarlo fervientemente a Él, al Espíritu Santo, para que llegue a morar en nosotros. Dice, si no tenéis el Espíritu Santo,
hay una falta. Y la falta está en vosotros. Porque Jesús dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidieren. Con una seguridad, dice, como esta, de la voluntad de vuestro Padre en el cielo, para daros su Santo Espíritu, ¿cómo podéis permanecer lejos de Él? ¿Cómo podéis descuidar pedirle confiados, realizar la obra necesaria para ser de vosotros devotos cristianos? Oh, dice, venid a Jesús ahora, jóvenes amigos, con corazón quebrantado y con la confianza en la misericordia y las promesas de Dios, suplicando el perdón por vuestros extravíos pasados del redil de Dios. Rogad fervientemente hasta que sintáis su amor perdonador y la plenitud de su Espíritu habitando en nosotros. Así que, ¿qué te parece a ti sobre esto que leímos acá? Me interesó mucho también la parte donde leyó ese versículo que dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas. Eso es verdad, porque nosotros como humanos sí damos buenas dádivas a nuestro prójimo, pero cuánto más Dios, cuánto más nuestro Padre que nos creó, nos va a dar buenas dádivas. Y también cómo terminó, de que nosotros debemos de rogar, orando fervientemente para que sintamos su amor perdonador. Y a veces nosotros no hacemos eso, no llegamos a ese punto, no rogamos hasta que sintamos que Él nos perdone. Yo he leído muchas historias en la Biblia donde sus apóstoles, aún los profetas, oraban y seguían orando por horas hasta que ellos sentían que el Señor les perdonaba. Y yo siento que ahora como jóvenes nos hemos enfriado y a veces se nos olvida orar, se nos olvida agradecerle a Dios por un nuevo día, o a veces podemos ir toda una semana sin orar y agradecerle a Dios, y yo pienso que debemos de cambiar eso como jóvenes y acercarnos más a Dios. Muy bien, hermanos, de esta manera llegamos al final de la lección de hoy. La motivación, lo que nos debe motivar a buscar la reforma individual y también impulsarla en otros, es el amor. Vamos a rogar a Dios que nos ayude a tener mucho amor por nuestros semejantes. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por esta lección, suplicándote, Señor, que nos ayudes a tener mucho amor por nuestro prójimo, mucho amor por nuestro semejante, de manera, Padre, que en la medida en que nos bendigas, nosotros podamos también compartir este evangelio con ellos. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser motivados en todo lo que hagamos para ti, solo por amor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.